Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Costa Rica Noticias en este repaso informativo de las últimas 24 horas. Yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes durante esta hora y 30 llevándoles toda la información y el detalle de ella. Recordarles a ustedes que nos pueden encontrar en Facebook en CINAR Costa Rica Noticias y también puede dejar sus comentarios en Twitter en @CINAR Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. En medio de un fuerte operativo de seguridad y salud, el presidente Carlos Alvarado rindió su tercer informe de labores a la ciudadanía este 4 de mayo. 65 cantones se encuentran en alerta naranja, la cifra más alta desde que inició la pandemia. Campeonato Nacional regresaría la próxima semana con el duelo pendiente entre Alajuelense y el Sporting FC, con los 6 partidos de la última jornada. Los ojos del mundo siguen puestos sobre El Salvador, mientras el mandatario Nayib Bukele dejó ver la posibilidad de continuar con la remoción de funcionarios nombrados por sus antecesores en medio del reclamo internacional. La Organización de las Naciones Unidas condenó el uso excesivo de la fuerza en Colombia frente a las manifestaciones contrarias a una reforma fiscal que han dejado al menos a 19 personas fallecidas. En medio de un fuerte operativo de seguridad y de salud, el presidente Carlos Alvarado rindió su tercer informe de labores a la ciudadanía este 4 de mayo. Alvarado fue insistente en el daño que ha generado la pandemia a su administración e hizo un llamado vehemente a los diputados a que aprueben el crédito del Fondo Monetario Internacional, pues si no, este y el gobierno entrante no tendrán cómo atacar los problemas económicos del país. En un discurso que duró un poco más de una hora, el presidente de la República, Carlos Alvarado, rindió cuentas a los costarricenses ante los diputados sobre su tercer año de gestión. A lo largo de su discurso, Alvarado enfatizó los grandes problemas que había generado la pandemia durante su administración. Eso sí, mencionó que a pesar de eso, el año anterior las exportaciones de bienes crecieron y dejó entrever sus intenciones con el programa de la Costa Rica Bicentenaria. Las exportaciones de bienes en el 2020, aún con pandemia, registraron un incremento del 1,9% en relación con el año anterior, alcanzando 11.688 millones de dólares. Al primer trimestre de este año, tuvieron ya un incremento acumulado del 11%. Asimismo, la Hacienda Pública cerró el primer trimestre de este año con superávit primario por primera vez en 11 años. También continuamos atrayendo inversión extranjera pese a la crisis sanitaria. En esta rendición de cuentas, el mandatario destacó el tema de infraestructura vial, que para muchos expertos es el punto alto de la administración Alvarado Quesada. A hoy ya se han entregado las obras del paso a desnivel de garantías sociales y de la rotonda del Bicentenario en Guadalupe, el puente sobre el río General y el puente binacional en Zigzaola. La ruta Garza-Nosara está finalizada y la ruta Paquera Playa Naranjo se encuentra recién terminada. La circunvalación norte tiene un 80% de avance y ya firmamos la ampliación del contrato que permitirá completarla tras 40 años de espera. El presidente de la República reconoció que hay un gran problema con el desempleo a nivel nacional. En el momento más difícil de la pandemia, el desempleo llegó al 24,4%. Al momento de hablarles, si bien se ha reducido al 18,5%, sigue siendo demasiado alto. Más, como comprometimos, reabrimos el turismo y con instalaciones modernizadas a la isla San Lucas, que estuvo cerrada por 20 años. El Banco Central ha implementado mecanismos para ampliar el crédito y permitir mayores readecuaciones de los bancos a las empresas. Desde el pico más alto de desempleo por la pandemia, son ya casi 270,000 las personas que han vuelto a estar ocupadas. Tenemos 7 meses consecutivos de reducir la tendencia al desempleo. Con relación a la agenda que se ve en el Congreso y los proyectos que tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional, Alvarado fue claro en decir que es vital que avancen y se apruebe o podría perjudicar al país.
A su vez, le dejó un mensaje claro a quienes aspiran a la presidencia de la República en el 2022, en torno a que, si este crédito no se aprueba, tendrán un gobierno con muchos problemas. Es crítico para este gobierno, pero principalmente para el próximo, que este acuerdo se apruebe con los alcances que requiere. De no ser así, el próximo gobierno entrará en su primer año con un terreno enlodado, teniendo que arreglar problemas que hoy podemos y debemos dejar solucionados. Además, adelanto que, para cumplir las metas, la próxima administración deberá seguir en la ruta de rigurosidad de la hacienda pública y clara priorización de su agenda. No hay margen para tanteos, indisciplina o despilfarros. Tras la rendición de cuentas, no se hicieron esperar los criterios de los diputados y diputadas opositores. Parece que es vital señalarlo. Lo primero es esa ausencia a lo largo de todo el discurso, pero sobre todo a lo largo de todo de autocrítica, de un sentido de humildad para reconocer algunos de los retos que nos abrazan como país y que probablemente sobrepasa la posibilidad de actuar de este gobierno. Y me refiero en concreto, por ejemplo, al problema que ha existido en las compras que ha hecho la Caja Costarricense del Seguro Social, o cómo dejar de mencionar, por ejemplo, el tema de educación. Sin duda alguna teníamos una expectativa bastante alta de la situación que estamos afrontando como país. Lastimosamente, luego de escuchar la rendición de cuentas del señor presidente de la República, nos damos cuenta que es un discurso que le hace falta una dirección y una ruta clara. Le hace falta el estado real y actual de hoy, cómo está nuestro país a través de toda esta situación que hemos estado viviendo y cómo va a estar mañana, qué se proyecta, qué ruta queremos para que en un corto y mediano plazo podamos tener respuestas concretas para todos los costarricenses. Luego de la rendición de cuentas del presidente, el mismo mandatario se retiró de la Asamblea Legislativa sin hablar con la prensa. Quienes sí lo hicieron fueron sus 4 ministros que le acompañaron: Yanina Dinarte, de Presidencia; Daniel Salas, ministro de Salud; también lo hizo el jerarca de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata; y la ministra de Ambiente, Andrea Mesa. Y precisamente para ampliar sobre esta información de la visita del presidente y su informe número 3 de labores en la Asamblea Legislativa ayer, está con nosotros Alejandro Barahona, quien analizará un poco pues cuál es la visión que se tiene de este tercer informe que presentó el mandatario. Así que le damos la bienvenida, don Alejandro. Muy buenos días, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muy buenos días, un placer estar con ustedes, reencontrarnos en este espacio. Bueno, sobre lo que usted me plantea, diría que en términos de forma, el presidente centró su discurso en términos de educación, salud, infraestructura, sostenibilidad y descarbonización, empleo territorial, seguridad, narcotráfico y finalmente estabilidad macroeconómica y reforma del Estado. Este último punto fue al que más le dedicó tiempo. Sin embargo, tal vez para entrar un poco en términos de fondo, creo que había altas expectativas de que el presidente efectivamente pudiera no solamente rendir cuentas sobre lo, digamos, sucedido este año, sino que pudiera generar algunas luces en torno efectivamente a las prioridades en el último año, y creo que en este apartado hay altos y bajos. Aunque en infraestructura pudo definir lo que se hizo y lo que se espera alcanzar, también logró plantear algunos retos que piensa proponerle a la próxima administración, como puede ser el asfaltado de la red nacional, especialmente aquellas que están en lastre, y terminar el anillo de circunvalación, etcétera. Pero hubo otras áreas donde no fue así. El caso, por ejemplo, de seguridad y narcotráfico, donde efectivamente no hubo propuestas más allá del tema de reforzar equipamiento y tal vez un poco de infraestructura. Tampoco así realmente lo hizo en temas, por ejemplo, como el empleo, donde creo que más bien apostó a una inercia en la recuperación de algunos sectores
por rebote, no por impulso de algunas iniciativas económicas que realmente ayuden a reactivar el tema del desempleo. No se refirió a ver cómo contiene el tema tampoco del costo de la vida, que es la segunda prioridad que los ciudadanos reiteradamente señalan en los diferentes estudios de opinión pública. Entonces creo que hay altos y bajos. Por supuesto, en términos generales hay que señalar, me parece a mí, algunos elementos que llamaron la atención. Por ejemplo, omitió el tema de política exterior, de la importancia de las relaciones exteriores, más en un momento de pandemia, para apoyarse no solamente en organismos internacionales, sino a través de la cooperación, más allá del tema de las vacunas. Ya me llamó mucho la atención que cambiara su postura en términos de la necesidad de un proceso de Asamblea Nacional Constituyente, donde él se había manifestado al inicio de su gobierno en contra. Y creo que en términos generales también podríamos decir que de alguna manera muchas de esas prioridades que señaló en el último año de gobierno se reducen a infraestructura. Lo digo no solamente en términos viales, sino en términos de la infraestructura hospitalaria, no solo por razones de pandemia, sino de planificación previa, el tema de aulas, el tema de delegaciones. Entonces, digamos, me preocupa un poco que la visión sea muy reduccionista en torno a obra pública y no que esté apostando a buscar una agenda que se acerque a resolver más cercanamente las prioridades que tienen no solamente los ciudadanos, sino diría el 70% del parque empresarial costarricense, que está conformado por pequeñas empresas que no tienen más de 9 trabajadores asegurados ante la caja. Creo que ahí hay un elemento donde el presidente quedó debiendo y donde él insistió sobre la agenda de negociación con el Fondo Monetario Internacional como prácticamente única opción para balancear las finanzas públicas, y no así, como digo yo, en tratar de tender puentes a ampliar o diversificar la agenda política nacional con temas, como digo, mucho más cercanos a la situación socioeconómica que viven los costarricenses. Don Alejandro, me parece que el informe de labores del presidente no trae muchas sorpresas, como usted lo menciona. Pareciera más bien como que está reubicando los elementos de la casa, pero no está pensando en expandirse ni en traer importantes mejoras. La situación económica, que incluso también, ya lo hablaremos ahorita, pero el llamado importante que hace sobre el Fondo Monetario Internacional es como lo más importante y trascendental, porque ya la economía y la situación, la crisis que está viviendo nuestro país, económicamente hablando, no solamente es una prioridad, sino que es una urgencia, es una emergencia que hay que atender. Esto pues no nos sorprende, y no nos sorprende incluso desde el lenguaje visual que nos deja esta visita, en donde es acompañado básicamente de sus ministros pilares de lo que ha ocurrido durante este año y que van muy en torno a infraestructura pública, vial principalmente, que ha sido muy acertado en este año, pero también a las soluciones que ha tenido por emergencia que dar el gobierno, porque no ha tenido otra salida, no ha tenido otra alternativa que pues poner a trabajar una cartera de salud, una cartera de planificación y de presidencia, que sin duda alguna, si no lo hacía durante este año, estaríamos todavía peor. No hay como grandes sorpresas en ese sentido. Bueno, yo creo que la sorpresa es efectivamente que haya desaprovechado la oportunidad para, en el cierre de su administración, plantear una visión mucho más balanceada de lo que requiere el país, más allá de esos pilares a los que usted se refiere. También creo que hubiera sido mucho más importante no solamente, por ejemplo, pronunciarse a irregularidades en el ICE, Jateva o la carretera San Carlos, sino haber puntualizado cómo pretende no solo resolverlo, superarlo, sino cómo replicarlo en otras instituciones públicas. Una de las preocupaciones también de los costarricenses es, por ejemplo, Recope, sobre el cual no se pronunció. Pero digo yo que hay un retroceso en los indicadores socioeconómicos a los cuales el presidente realmente no se refirió, y ese retroceso no se había visto desde hace 40 años en nuestro país. Y hubiera sido clave que en su discurso pudiera no solo referirse a ese impacto, que no es solamente producto del COVID, ojo a eso, ya teníamos un retroceso importante antes de la llegada de la pandemia, pero sí ciertamente era necesario tener una visión un poco más allá del balance de las finanzas públicas, y creo que ahí el presidente
peca por de alguna manera volver a caer en el monotema de la necesidad, dice él, de estabilizar las finanzas públicas, discurso que ha tenido desde el primer año de gobierno, y no, como digo yo, ampliar en términos de entender que después del impacto socioeconómico que han tenido los indicadores, es necesaria esa ampliación de la agenda, no solamente para algunos sectores empresariales, es que lo necesitamos para todo el país, desde el agro hasta las zonas francas dedicadas a la exportación. Y creo que el otro elemento también importante es que no sentí que finalmente tendiera un puente, sino hacia el cierre su discurso en buscar esa apertura con partidos de oposición que tienen la mayoría de los votos en la Asamblea Legislativa, haber procurado un poco más ese acercamiento, ya no solo en términos de estos 2 meses que quedan de las sesiones en donde el Ejecutivo tiene liderazgo, sino más allá de estos 2 meses, diría yo, en el último año, para tratar de sopesar una agenda que, independientemente quién la define, sea de alguna manera de un mayor alcance, un mayor calado, un mayor, diría yo, un mayor acercamiento a los sectores. Creo que ese elemento para mí sí resulta un tanto sorpresivo, y el que no se haya pronunciado algunos errores de la actual administración, porque al final de esta administración seguir de alguna manera solo pasándole la factura a las administraciones anteriores no es de recibo, máxime que el presidente Alvarado fue ministro en 3 de los 4 años de la anterior, con lo cual me parece que al final de cuentas hay que entender que efectivamente las situaciones del país no solamente es responsabilidad de los gobiernos anteriores, de este también, y hay que asumir una responsabilidad política sobre lo acontecido, pero también un liderazgo político por lo que viene más adelante. Sobre esto que usted menciona, de la responsabilidad que le da a los otros gobiernos, ¿es parte de una excusa, don Alejandro, y se escuda también con la situación del COVID? Claramente, y no es una nueva noticia, ni es una noticia de Costa Rica, es una noticia del mundo. Los golpes económicos que ha dado la COVID han afectado muchísimo, pero ¿no lo siente usted más como un escudo que está utilizando el presidente para decir en otras cosas no ejecuté? Incluso aquí en Costa Rica Noticias lo hablábamos y lo analizábamos también hace un día, como otras carteras que han hecho, que han ejecutado, ¿cómo están? ¿Quiénes las conforman? Bueno, mire, yo creo que no solamente hay excusas, digamos, hay una narrativa de alguna manera para excusarse, en el sentido de distraer la atención también. Dijo él en su discurso que si no habían abordado otros temas es porque estaban atendiendo prioridades. Luego también que estaban centrados en el ICE, Jadeva y la ruta San Carlos, y que tal vez por eso no pueden entrarle a otros temas. Diría que el tema de las finanzas públicas, etcétera. Yo creo que la gran pregunta que a estas alturas nos hacemos es por qué hay carteras que se han logrado avanzar durante esta administración, pese a que estamos en pandemia, pese a la crisis fiscal. No hablo solamente del tema de infraestructura en materia vial, hablo, por ejemplo, también de los anuncios que el presidente hizo, por ejemplo, en infraestructura educativa. Hablo solamente de las aulas, de los edificios, no tanto de la infraestructura informática, o por qué salud ha podido demostrar, digamos, por qué el país ha invertido durante décadas en salud y por qué hemos logrado hasta ahora, tener altos indicadores de salud. Yo creo que la respuesta se puede reducir no solamente en términos de un liderazgo, sino de una consolidación de políticas públicas y una institucionalidad robusta. Pero también en ese liderazgo me parece que entendemos por qué el presidente ayer, cuando salió del plenario, plantó a su ministro de Obras Públicas, de Salud, acompañando a la ministra de la Presidencia para efectivamente pronunciarse sobre el discurso. Creo que trataba un poco de, reforzar la atención en el discurso alrededor de estas figuras que sin duda alguna son las que mayor popularidad tienen entre los costarricenses, lo que denota al final de cuentas la importancia no solo del liderazgo, la institucionalidad, sino también, diría yo, de la visión país en torno a esas prioridades. Pero yo quiero decir lo siguiente, donde sí creo que hubo de alguna manera algunos mensajes para diluir la atención es cuando manifestó que anoche llegaban las vacunas, el contingente más grande de vacunas, o que, por ejemplo, el día de mañana jueves se va a anunciar el retomar un centro cívico para instituciones públicas
públicas alrededor de Plaza González Víquez. Entonces, hay elementos donde creo que, lejos de mantener la atención en el discurso y en algunos de sus planteamientos, él trató de distraer la atención, por lo menos a nivel informativa, noticiosa, en algunos otros temas, incluyendo la ampliación de algunas medidas sanitarias por el resto del mes de mayo. Y con lo cual creo que, en lugar de analizar el discurso, en lugar de tratar de contribuir en términos de, digamos, ampliar la agenda y, ¿por qué no?, fortalecer desde los diferentes sectores las urgencias y las prioridades, creo que lastimosamente el propio gobierno trata de diluir la atención alrededor del discurso con otros hechos noticiosos, lo cual me parece que lo que le da es pie a que efectivamente no solamente el gobierno ha ido perdiendo confianza y capital político, sino que de alguna manera traslada esa atención a la campaña política en el último año. Y creo que eso va en contra del discurso que el propio presidente había dado semanas atrás en torno a que mantuviéramos la atención en avanzar en una agenda política y no distraernos en una campaña electoral. Entonces, como usted ve, hay contradicciones en el mensaje, pero también en las formas, ¿verdad?, en torno a algunos elementos que el mismo presidente incluyó en su discurso. Y eso me parece que es un elemento que no solamente es falla del presidente y probablemente del ministro de Información, sino de quienes tenían la labor de revisar el informe para tratar de depurarlo de cara a la rendición de cuentas. Y un último detalle, esta rendición de cuentas me parece no iba dirigido a la ciudadanía, me parece que iba dirigido más a las fracciones legislativas, porque al final de muchos de los puntos le pedía a la Asamblea Legislativa la aprobación de otro proyecto de ley, no tanto en hacer empatía con el ciudadano y su problemática. Don Alejandro, para cerrar, porque ya nos queda solamente un minuto, hablemos así muy breve, tal vez como en menciones del futuro, de este año que le queda al presidente, un acercamiento que tiene que hacer, como usted lo mencionó hace algunos instantes, con los diputados, incluso no solo de la oposición, sino también del Partido Acción Ciudadana, que han estado muy desquebrajados, y también con los sectores de nuestro país, con quienes tienen muchos problemas, tanto con los sindicatos por el tema del empleo público y con los empresarios por una situación económica que les está afectando muchísimo. Brevemente. Mire, es absolutamente necesario crear esos vínculos para no tener un ejecutivo confrontado con un legislativo, y eso solo se puede hacer desde una perspectiva de madurez política para tender los puentes. Pero yo quiero decirle lo siguiente: las prioridades, al final de cuentas, creo que el presidente las tiene claras. La necesidad de avanzar en el proceso de vacunación a un mayor ritmo, creo que ahí él se refirió. El tema, al final de cuentas, de seguridad y narcotráfico, a lo cual me parece que quedó debiendo, porque habló de infraestructura, equipamiento, pero no tanto de cómo efectivamente reducir los índices de criminalidad, que se conformó diciendo que son muy parecidos a los del año anterior. Y finalmente creo que hay dos elementos claves: el tema del empleo a nivel territorial, no solamente en el Valle Central, y finalmente la estabilidad macroeconómica. Creo que esos son elementos en donde coincido que efectivamente hay espacio para ampliar esa discusión, y no solamente limitarla desde la visión del Ejecutivo, sino a partir del aporte de fracciones legislativas, sectores económicos, laborales, etcétera, para efectivamente no solamente enriquecer esa agenda, sino bajar la presión y el descontento que ya existe en las calles. Perfecto, don Alejandro. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y el 79% de los cantones de nuestro país se encuentran en alerta naranja por la pandemia del coronavirus. Al volver, todos los detalles de esta información. Hola, ¿qué tal? El COVID-19 llegó a Costa Rica el 6 de marzo pasado. Se cumplen 6 meses de la pandemia en el país y son múltiples los retos que enfrentamos, porque nos ha desnudado como nación. Pero eso, en lugar de darnos un panorama sombrío, nos debe servir para reflexionar en qué tenemos que hacer en el marco de la pandemia para construir la Costa Rica que todos y todas nos merecemos. De eso vamos a hablar en Una Mirada. Acompáñenos. Mi hija Ariana disfruta mucho ver tele y le explico la importancia de también descansar y alimentarse bien. Por eso definimos horarios tomando en cuenta lo que ella quiere y llegamos a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PAN y Gobierno de la República.
Ritsu es el mayor de 3 hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así, él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina. Pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirade y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Yo lo que no entiendo es por qué tu abuelo te persigue. Dejen de perder el tiempo y encuentren al niño. Qué raro que es todo esto. Esta vez no podrá escapar. Cibú y el zorro plateado. Todos los sábados a las 10:55 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. 65 cantones se encuentran en alerta naranja, la cifra más alta desde que inició la pandemia. Ante esta situación, autoridades insisten que la Caja Costarricense de Seguro Social hace todo lo posible para acelerar el proceso de vacunación. Esta semana el país alcanza la mayor cifra de cantones en alerta naranja desde el inicio de la pandemia, equivalente al 79% de las localidades. De acuerdo con cifras del Grupo Interdisciplinario de la Sala de Análisis de Situación Nacional, en la última semana se tuvo un incremento de 55,8% en el número de casos, al registrar 14.210 nuevos contagios, la cifra más alta en lo que va de la pandemia. Durante la semana anterior, solo 8 cantones no tuvieron un aumento de casos. Al día de hoy, 74 de los 82 cantones del país registraron durante la última semana un incremento importante de casos en sus territorios. La semana anterior cerramos con la cantidad de casos más alta en lo que llevamos de la atención de esta emergencia sanitaria, con 14.210 casos. Con la última actualización, toda la provincia de Limón se encuentra en alerta naranja, mientras que Heredia tiene 9 de sus 10 cantones en esta situación. Podríamos decir a hoy que 4 de cada 5 cantones presenta un incremento importante de casos a nivel nacional. Para esta semana, los cantones que estarían subiendo a alerta naranja: por la provincia de Alajuela, los cantones de Atenas y de Sarchí; por la provincia de Cartago, los cantones de El Guarco y de Oriamuno; por la provincia de Guanacaste, los cantones de Bagaces y de Liberia; por la provincia de Heredia, el cantón de Flores; de la provincia de Limón, el cantón de Siquirres; por la provincia de Punta Arenas, los cantones de Cotoruz y Esparza; y por la provincia de San José, los cantones de Acosta y de Puriscal. Por otro lado, según datos del Sistema Integrado de Vacunas SIVA, al lunes 3 de mayo a las 9 de la mañana se habían aplicado un total de 950.252 dosis de la vacuna contra la COVID-19. De estas, 345.000 corresponden a esquemas de vacunación completos, es decir, que son personas que ya poseen las 2 dosis, llegando con esto a una tasa nacional de aplicación de vacuna contra la COVID-19 de 18.40 por cada 100 habitantes. Que de la población meta, que es alrededor de 3,7 millones de personas, 1 de cada 6 personas, que son el objetivo de la campaña de vacunación, ya tiene la vacuna puesta. Segundo término, hay 345.153 personas que ya tienen el esquema completo. Esto es prácticamente el 10% del total de personas que necesitan ser vacunadas en el país ya con las 2 dosis. Pero también es importante señalar que en el mes que acaba de cerrar, en abril, llegó más de 500.000 de vacunas. Para ser exactos, 507.690 vacunas se recibieron. Y más importante aún, en abril se aplicaron
más de 550,000 dosis. Según la Comisión Nacional de Emergencias, este martes estaría ingresando al país el lote más grande de vacunas que ha recibido Costa Rica y mencionan que mayo será un mes clave para el avance de esta campaña vacunadora contra el SARS-CoV-2. La Contraloría General de la República afirma que la pandemia le ha costado al país cerca de un 5% del Producto Interno Bruto, debido a gastos adicionales y pérdidas en algunas de las instituciones del Estado. Y aunque otras instituciones no reportan aumento de gastos, sí han bajado preocupantemente la calidad de sus servicios, como sucede con la educación. La pandemia por el COVID-19 le ha pasado una cara factura al país. Se estima que el costo al Estado ronda entre los 2,14 billones de colones y el 1,65 billones de colones. La no tan grata noticia vino de la Contraloría General de la República en su informe Costo Inicial y Lecciones de la COVID-19 hacia una nueva hacienda pública, el cual fue entregado este 1 de mayo. En el estudio, la Contraloría aclara que aunque este gasto representa un 5% del BIP, son estimaciones conservadoras, es decir, que el impacto de la crisis sanitaria puede que sea mayor. El informe encontró gastos adicionales por 527,000 millones de colones y pérdidas en ingresos de entre 1,1 billones y 1,6 billones en las 78 instituciones públicas. Los servicios más impactados con este incremento de costos son los de salud y los de protección social. Para poder hacer frente a estos gastos adicionales y las pérdidas, el Estado acudió a préstamos externos, uso de superávit y traspaso de recursos entre instituciones, la no utilización de recursos que estaban inicialmente planteados para la formación de capital y finalmente de recursos entre partidas y no ejecución de gastos. Un ejemplo relevante es el uso del superávit de la Caja Costarricense del Seguro Social, quien reasignó 80,000 millones de colones para el Fondo de Contingencias del Seguro de Salud. La pregunta que surge es, ¿qué tan sostenibles son estas fuentes de financiamiento ante esta pandemia que no sabemos cuándo va a finalizar? O si en el futuro cercano se nos presentarán otros eventos disruptivos como este. Las afectaciones de la pandemia al sector público repercuten directamente sobre las personas. Los usuarios sufrieron interrupciones y desmejoras en la calidad de algunos servicios públicos críticos. Aun y cuando en algunos casos la factura no es tan alta en términos financieros en algunos servicios, por ejemplo en educación, la prestación de los servicios sí se ha visto significativamente afectada por un menor acceso y cobertura. Efectivamente, la Contraloría encontró un fuerte deterioro en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos en áreas como infraestructura, educación, municipal, turismo y ambiente, aunque estas afectaciones no se reflejan en el aumento en los costos. La pandemia ha desacelerado la actividad económica, ha aumentado el desempleo y la pobreza, especialmente para las mujeres jefas de hogar. También afirman que se ha disminuido la esperanza de vida, la escolaridad y la incorporación de los estudiantes a los centros educativos. Según datos del INEC, la pobreza pasó del 21% en el 2019 al 26% en el 2020, condición que incrementó hasta el 45% en hogares con jefas femeninas. Uno de los efectos a futuro de esta pandemia, según la Contraloría, es el proceso educativo. Afirman que la pandemia evidenció el rezago tecnológico del sistema. Debilidades estructurales en el diseño de la estrategia Regresar podrían intensificar el rezago educativo ligado a la pandemia, pues en la práctica la modalidad implementada no garantiza una calidad mínima en los contenidos y evaluaciones, cita el informe. Al inicio de la emergencia se estimaba que un 30% de los estudiantes no tenían acceso a Internet, lo que dificulta a su criterio apoyar la medición con recursos virtuales. La ampliación y mejora de la terminal de transbordadores de Paquera será adjudicado a la empresa Copisa. Tras un análisis de propuestas, el costo de este proyecto será de $5 millones y se espera que las obras inicien en el segundo semestre de este año.
La ampliación y mejora de la terminal de transbordadores de Paquera en la península de Nicoya tendrá un costo de $5 millones y estará a cargo de la empresa Copisa. Una vez en firme la adjudicación y dada la orden de inicio, la empresa tendrá 9 meses para realizar las obras. El viceministro de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Tomás Figueroa, detalló que este proyecto vendrá a mejorar las condiciones de atraque y zarpe de los ferries, así como las condiciones de espera, abordaje y desembarque de personas y vehículos. El objetivo es iniciar estas obras en el segundo semestre de este año. La intervención de la terminal ya cuenta con los estudios técnicos y diseños, con una inversión de $163,000, los cuales estuvieron a cargo de la empresa IDON. Paralelamente, se trabaja en la contratación de la administración y supervisión del proyecto, labor que tendría un valor cercano a los $400,000. En 3 días, Costa Rica acumuló 5.600 casos nuevos de COVID-19 y 59 fallecimientos, la cifra más alta desde que inició la pandemia. Además, la Caja Costarricense de Seguro Social reportó a 397 personas en UCI, mientras que los centros privados registraron 6 pacientes en cuidados intensivos. Los datos de COVID-19 siguen en aumento, a pesar de que esta semana dio inicio la semana de cierre, o conocida por muchos como martillo. Y es que veamos las cifras de contagio de los últimos 3 días tras un fin de semana largo. El sábado 1 de mayo hubo 1.991 casos, el domingo 2 de mayo 1.839 casos y este lunes 3 de mayo 1.855 contagios, para un total en las 76 horas que han pasado de 5.685 nuevas personas contagiadas con coronavirus en el país. Además, se suman 59 lamentables fallecimientos, 23 el sábado, 12 el domingo y 24 el lunes, llegando a una cifra récord de fallecimientos en este periodo de tiempo. Por otro lado, las hospitalizaciones también siguen en subida. Los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social reportan a 606 personas en salones moderados y leves y a 397 en UCI, para un total de 1.003 personas en servicios de salud pública. Por su parte, el aumento también se ha dado en centros privados. Según el Ministerio de Salud y la Cámara Costarricense de la Salud, se reportan en el Hospital CIMA 7 pacientes, de ellos 3 en UCI, en la Católica 8, 2 en UCI y en la Bíblica 6, 1 en cuidados intensivos, para un total de 21 personas en la salud privada. Sin duda también hemos registrado un aumento en los internamientos, tanto en camas, hospitalarias, en hospitalización regular y también en unidades de cuidados intensivos. Lo que podemos decir a nivel privado, no estamos en una situación de saturación, sí de un aumento importante en cuanto a la atención, pero sí todavía mantenemos entre un 30 y un 50% de disponibilidad, dependiendo de los hospitales. Según Mansi, este sistema de salud solo cuenta con 21 camas de cuidados intensivos en todo el país. En todo el país tenemos como sector privado realmente no muchísimas camas, hablamos de 300 camas hospitalarias de hospitalización regular y hablamos en todo el país, ¿verdad? Dentro de la Cámara, en nuestra red tenemos, por supuesto, los hospitales más grandes aquí en el Gran Área Metropolitano, pero también tenemos hospitales en Liberia, en Pérez Celedón, en la zona atlántica. Así que esa es la capacidad instalada que tenemos, y en tema de camas de cuidados intensivos y cuidados intermedios, que son las camas más especializadas, estamos hablando de unas 40 camas. No hay mucho, ¿verdad?, comparado con el número de camas que ha puesto a disposición la caja, pero no hay duda que son camas adicionales. A la fecha, según cifras del Ministerio de Salud, Alajuela, San José, Desamparados y Pérez Celedón son los cantones con más casos nuevos y activos de todo Costa Rica. El Hospital Nacional de Niños niega categóricamente que este centro hospitalario haya llegado a la capacidad máxima de sus servicios para la atención de COVID-19. Según su subdirector, hoy solamente se reporta un menor en cuidados intensivos. En ningún momento nosotros hemos llegado al tope de la capacidad de atención. De hecho, tenemos 5 camas y no hemos superado las 3 camas de atención. En estos momentos, hoy, en cuidados intensivos, tenemos a solo un paciente. Ciertamente hay 3 pacientes más, pero que lo que son
contactos. Entonces, estos no cuantifican como pacientes positivos. Entonces, el dato oficial es que solo tenemos un paciente en cuidados intensivos. Estas son las palabras del subdirector del Hospital Nacional de Niños, Carlos Jiménez, después de que la Oficina de Comunicación de la Caja Costarricense del Seguro Social anunciara que dicha unidad de cuidados intensivos estaba al 100% de su capacidad. El médico señaló que por el momento solo un menor se encuentra en cuidados intensivos y 4 con internamiento leve. Sin embargo, el hospital cuenta con 5 camas UCI y 6 en salón para la atención de la pandemia, número que podría ajustarse y ampliarse si se aumentara la demanda de este servicio. Jiménez mencionó que uno de los menores hospitalizados se debe a que ha desarrollado el síndrome inflamatorio multisistémico que se produce en niños con COVID-19. En Costa Rica, a la fecha, se han reportado 33 de estos casos, todos estables. En salón general tenemos 4 pacientes que están positivos. Uno de ellos es un paciente con un síndrome inflamatorio multisistémico, que vendría a ser el caso número 33 desde que inició la pandemia que nosotros manejamos aquí en el hospital. Recordemos que esta es la presentación más grave que existe del COVID en el grupo pediátrico. Y afortunadamente hasta el momento de estos 32 anteriores ningún paciente ha fallecido, ¿verdad? Y esperamos que la evolución de esta menor también sea similar a la que ha tenido los otros niños. Por otro lado, en la entidad señalan que apoyan que el curso lectivo siga siendo presencial, pues insisten que el aumento de casos no se ha dado por la situación en las aulas, sino en otros lugares como bares o centros de recreo. Sean la presencialidad de las clases en niños las que estén provocando lo que se está viviendo en el país, no es eso. Lo que está provocando esto es la irresponsabilidad del adulto joven, del adolescente que se ha tratado de mantener en bares, en fiestas clandestinas, que han tratado de ir a lugares sin respetar para nada los aforos. En esto también tienen culpa algunos comerciantes, ¿verdad?, que han irrespetado los aforos, ¿verdad? Las empresas de turismo, los autobuses que los llenan al máximo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde está la mayor responsabilidad de lo que está sucediendo. A la fecha, el Hospital Nacional de Niños sigue trabajando con regularidad en la atención de otras patologías e insisten que es necesario redoblar esfuerzos para evitar que haya una saturación, no solo en este hospital, sino en todo el país. Ante las informaciones que circulan por el posible desabastecimiento de arroz, en CNP y el MAC garantizan el grano para este 2021. Sin embargo, en Conarroz insisten que habrá un desabastecimiento a partir de octubre próximo, pues al parecer faltarían más de 18.000 toneladas del grano. El Consejo Nacional de Producción CNP desmintió que en el segundo semestre de este año habrá desabastecimiento de arroz, según dijo el presidente ejecutivo de esta entidad. El Consejo Nacional de Producción, junto al MEI, COMEX y Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha venido haciendo revisiones constantes de las reservas que tenemos de arroz para alimentación del país, además de las proyecciones de cosecha en cada una de las regiones que tenemos productoras de arroz. Esto nos ha dado como resultado que tenemos una reserva para seguridad alimentaria de hasta 12 meses para consumo nacional. Entre tanto, el ministro de Agricultura y Ganadería aseguró que no van a poner en riesgo la seguridad alimentaria del país. Incluso afirmó que es necesario reactivar el sector arrocero nacional con el aumento del 50% de la producción de arroz del consumo nacional. Hemos hecho estudios técnicos y hemos revisado el inventario, tanto del arroz importado que estaba almacenado en los silos, como de la producción nacional. Y tenemos los estudios técnicos que nos dicen que hay suficiente arroz para todo este año y poder entrar en la cosecha del año entrante. Estos estudios se hacen no solamente con el CNP y el MAC, sino con el MEIC y el COMEX, quienes nos sentamos a definir cuál es la cantidad de arroz de desabasto a cero arancel que se tiene que importar.
Sin embargo, la Corporación Arrocera Nacional Conarroz asegura que a partir de octubre el país requiere más de 18.000 toneladas de arroz en granza. Nosotros responsablemente como Corporación Arrocera Nacional hemos indicado al Ministerio de Agricultura y al Consejo Nacional de Producción de la necesidad de que para este año 2021, además de estas 50.000 toneladas métricas que ya están decretadas, se requieren 18.600 toneladas métricas de arroz en granza más para tener al costarricense tranquilo para este año 2021. Estadísticas de Conarroz muestran que este año el país requiere 68.655 toneladas métricas de arroz, de las cuales 50.000 ya fueron decretadas, por lo que podrían faltar 18.594 toneladas métricas. Para mayo y junio se espera el ingreso de 2 buques graneleros con el grano. Vamos a hacer una pausa y al volver les traemos todo el detalle de las noticias deportivas. Ya venimos. En 13, Costa Rica Televisión, producimos audiovisuales con sello nacional. Por eso, el 80% de nuestros contenidos son hechos en Costa Rica, tanto de producción propia como en alianza con los cineastas y productores audiovisuales de nuestro país. Lo que más nos llena de orgullo es mostrar en las pantallas la riqueza de nuestra cultura, esa identidad que nos distingue como costarricenses. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Dentro de nuestro espacio Dominio Documental, presentamos Ostional, refugio de una comunidad. En Ostional ocurre saqueo de huevos de tortuga. Lo que a nosotros nos preocupa es la población de la tortuga lora. Este documental nos muestra cómo una comunidad se comprometió con un proyecto que ayuda a las tortugas marinas del mundo. El jueves 8 de mayo a las 10 de la noche y el domingo 9 a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. En Cine en Cortos, este domingo 9 de mayo a las 11:30 de la mañana, nuestros directores nos transmitirán las diferentes formas de superar la muerte de seres queridos. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Andrea Salazar. Arrancamos con los deportes. Es que el Campeonato Nacional regresaría la próxima semana con el duelo pendiente entre Alajuelense y Sporting y con los 6 partidos de la última jornada. Eso sí, el Ministerio de Salud no alarga las medidas que impiden que se juegue este sábado, tal cual estaba previsto. El fútbol de nuestro país vive momentos de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19. Ya se tuvieron que aplazar 2 partidos por múltiples contagios en los equipos y esta semana no se pudo jugar debido a las nuevas medidas tomadas por el Ministerio de Salud. Es la primera vez en el torneo de clausura que se tiene que cambiar el calendario y retrasar la realización de una fecha. El comité de competición reprogramará los juegos para la otra semana, conscientes de que el gobierno podría extender por más tiempo las medidas. Está pendiente de jugarse el partido entre Sporting FC y Alajuelense de la fecha 21, el cual se pospuso debido al contagio de 8 jugadores menudos. También debe jugarse la última jornada, la cual deben disputar todos los equipos a la misma hora, razón por la cual tiene que ser 48 horas después de finalizado el enfrentamiento entre Josefinos y el campeón nacional. Una de las posibilidades es que este partido se realice el lunes y que la última fecha se dispute miércoles o jueves. Esto permitiría que no se altere el calendario de las semifinales y de la final. No obstante, esto está sujeto al fin de las nuevas medidas tomadas por el ente rector de salud, las cuales deberían terminar el domingo, pero que se podrían extender por más tiempo y retrasar aún más el campeonato. Además, la UNAFUT solicitó al Ministerio del Deporte que aclare el por qué no se pueden jugar partidos de campeonato nacional si la directriz del órgano de salud no lo incluye.
El retraso en el campeonato nacional no solo afecta a los equipos, sino que también podría generar complicaciones en la selección nacional. El torneo está programado para terminar el 23 de mayo, 11 días antes de que se dispute el Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF, en la cual Costa Rica se verá las caras con su similar de México. Si el campeonato nacional se retrasa y los dos finalistas cuentan con seleccionados nacionales, el técnico Ronald González tendrá menos tiempo para trabajar con su equipo completo. La última fecha de clausura aún tiene mucho por definir. De esta saldrán los últimos 2 clasificados a la siguiente fase y dejará listos los cruces de semifinales. Además servirá para saber si Sporting FC desciende automáticamente o si más bien otro equipo queda en el último lugar y se deba jugar un repechaje a 2 partidos para definir quién baja a la segunda categoría. Y la baraja de rivales de Alajuelense en semifinales la componen 6 equipos, de los cuales solo 2 lograron sacarle una victoria a los Manudos en los últimos 2 torneos. San Carlos fue el último club en vencer a la Liga en Campeonato Nacional, el pasado 15 de noviembre por el torneo de apertura. Han pasado 25 fechas del certamen anterior y del actual, y los erizos no conocen la derrota. Los Toros del Norte son uno de los 3 equipos que sacaron una victoria ante Alajuelense en el campeonato anterior. Los otros fueron Pérez Celedón y Guadalupe. Los norteños y los guerreros del sur están dentro de los 6 posibles rivales de los Manudos en semifinales. En este certamen San Carlos empató un juego y perdió otro con los erizos, mientras que Pérez Celedón perdió los 2. Por su parte, los otros 4 posibles rivales llevan 10 meses o más sin celebrar un gane ante la liga. Saprissa es tercero, pero dependiendo de lo que suceda en la última jornada podría ser cuarto. Los morados lograron vencer a los Manudos por última vez el 29 de junio del 2020, en la final de la segunda fase del clausura de ese año, con lo que se coronó campeón. Luego ha disputado 4 clásicos, 1 en la apertura, 2 en el actual campeonato y 1 por Liga CONCACAF, todos con derrotas de 3 o más goles. Hoy el último boleto a semifinales está en poder de Herediano. Desde que en diciembre del 2019 ganaron en el juego de ida de la final de la apertura, suman 11 partidos sin derrotar a Alajuelense. 6 victorias manudas y 5 empates son el saldo de los últimos enfrentamientos entre rojinegros y florenses. En el semestre pasado la liga venció en los 4 juegos contra el Team. Eso sí, los rojiamarillos son los únicos que no han perdido con los erizos en el presente campeonato, luego de 2 empates a 1 gol. Por su parte, Cartaginés lleva 4 años sufriendo como el campeón nacional, al que no ha podido derrotar en 17 partidos. La última vez que lo hizo fue el 9 de marzo del 2017. En el certamen pasado los juegos entre Manudos y Brumosos arrojaron un triunfo erizo y un empate, al igual que en este semestre. En total, Alajuelense no sabe lo que es perder con los blanquiazules en los últimos 17 compromisos. El último posible rival manudo en semifinales es Jicaral. Desde que este debutara en la máxima categoría en la apertura del 2019, se han visto las caras con Alajuelense en 7 ocasiones, con saldo de 4 derrotas y 3 empates. El Huracán de la Península aún no sabe lo que es ganarle a la liga. El campeón nacional deberá esperar una semana más para conocer su rival de semifinales, ya que debido a las restricciones ordenadas por el Ministerio de Salud para atender la pandemia de la COVID-19, la última fecha del certamen no se jugará sino hasta la próxima semana. Saprissa encontró el gol y con él las victorias. En 3 partidos con Mauricio Wright en el banquillo, los morados anotaron más goles que en los 10 juegos anteriores. El promedio anotador de la S subió en apenas 3 compromisos, lo que le ha servido a los tibaseños para tener prácticamente asegurado el pase a las semifinales, luego de un torneo de muchas dudas. En los 10 juegos anteriores a la llegada de Mauricio Wright, Saprissa solo marcó en 6 de ellos y en ninguno lo hizo por más de un gol. Pero, desde el arribo de su tercer técnico en el certamen, se ve un equipo más ofensivo y eso se ha traducido en anotaciones. En 3 encuentros, Saprissa anotó en 7 ocasiones. 2 goles ante Limón FC y 2 ante Herediano, y 3 el domingo pasado contra Santos, les permitieron a los morados poner pie y medio en las semifinales y convertirse en el 4º equipo más goleador del torneo. El aporte de 4 jugadores ha sido vital para este resurgir anotador. Los últimos 7 goles llegaron en pie de Jimmy Marín en 3 ocasiones, de Cristian Bolaños en 2 y de Daniel Colindres y Ariel Rodríguez, quienes anotaron una vez. Curiosamente, los 4 futbolistas llegaron a 5 anotaciones cada uno. Saprissa agarró un segundo aire de cara a la fase final del certamen. En la última fecha deberá visitar a San Carlos y solo una goleada los dejaría fuera de semifinales, pero una derrota podría enviarlo al 4º lugar, con lo que tendría que poner a prueba su ofensiva ante la mejor defensa del certamen,
la de Alajuelense. El torneo de la S ha sido un ir y venir, de rachas negativas intercaladas con positivas, pero en zonas defensivas los morados siguen adoleciendo los mismos males. La mejoría en ataque es importante para aspirar al título, pero deben sí o sí afinar su sistema defensivo, su punto débil durante todo el certamen. La S promedia más de un gol recibido por partido, incluso en los 21 juegos disputados, solo en 5 no encajó anotaciones, tras 3 empates a 0 y 2 victorias de 4-0 ante Sporting FC y de 1-0 ante Herediano. La zona baja de Saprissa ha sido de las más inestables, no solo por su fragilidad, sino además por los constantes cambios en la alineación. Con el objetivo de obtener uno de los 4 cupos al Mundial de Fútbol Sala en Lituania, la Selección Nacional de Fútbol Sala inició con una contundente victoria en el premundial de esta disciplina en su primer juego ante Haití. En su debut en el premundial de CONCACAF que se realiza en Guatemala, la selección mayor de fútbol sala logró ganar 7-0 a su similar de Haití, un resultado que le encamina a clasificarse a la siguiente fase y le abre muchas posibilidades de ir al mundial que se realizará este mismo año en Lituania. Esta victoria es de gran importancia para los nacionales, ya que en torneos cortos como este, ganar primero y con una buena diferencia de goles es vital para avanzar. Los torneos cortos siempre es importante dar el primer golpe, ¿verdad? Sea como sea, a pesar de que muchísimas veces se hablan muchas cosas en nuestro país, hay competencias que nos han permitido ir formando los jugadores en ese tipo de situaciones, por ejemplo los Juegos Nacionales, ¿verdad? Que son torneos muy cortos, muy intensos, así que creemos que contamos con una planilla que ha podido vivir ese tipo de experiencias, guardando las distancias, porque es un torneo de selecciones, te jugás algo muy importante como es la clasificación a un mundial, pero creemos que más allá del rival es lo que nosotros seamos capaces de hacer. La tricolor volverá a la cancha el próximo miércoles frente a la selección canadiense en la última jornada del grupo C. De ratificarse el pase en la siguiente ronda, la Sele jugaría ante un rival del grupo B, donde compiten Panamá, México y Surinam. Costa Rica busca el tricampeonato del área de CONCACAF, que reparte 4 cupos para el Mundial, por lo cual el partido decisivo sería en los cuartos de final programados para que inicien el próximo viernes, donde Costa Rica tendría que pelear contra otros 5 equipos por uno de estos 4 pases. Y Roberto Saugers volvió con pie derecho a la competencia internacional buscando su clasificación a los Juegos Olímpicos, mientras que Noelia Vargas buscará la marca para Tokio este viernes 7 de mayo en el Panamericano de Marcha con sede en Guayaquil, Ecuador. El atleta olímpico de Río 2016 de las pruebas de lanzamiento, Roberto Saugers, volvió oficialmente a la competencia internacional este domingo con motivo del Rock Strauss Invitational que se realizó en Nueva York, Estados Unidos, como parte del inicio de su temporada 2021. Saugers consiguió una marca de 71 metros 64 centímetros en la prueba de lanzamiento de martillo, trazando su camino de cara a alcanzar la marca oficial de los Juegos Olímpicos, que es de 77 metros y 50 centímetros, o sumar puntos para el ranking mundial y lograr su segunda presencia en Juegos Olímpicos. El nacional superó una intervención quirúrgica de 2 hernias discales que le impedían alcanzar su forma correcta. Es un mes con bastante ritmo competitivo y seguiremos trabajando poco a poco, un día a la vez. Ya tenemos una base, hoy se logró puntuar un poquito más basado en el promedio de las marcas que tengo en el ranking del mundo, así que espero ganar aunque sea una casilla o un poquito más de posiciones eventualmente en el ranking y así lograr eventualmente la meta, así que un día a la vez y contento. La costarricense Noelia Vargas partirá este miércoles rumbo a Guayaquil, Ecuador, sede de la Copa Panamericana de Marcha que se disputará este viernes 7 de abril. Una competencia que da puntos y clasifica a los Juegos Olímpicos de Tokio. Esta será la primera competencia de la puriscaleña fuera de Costa Rica desde que empezó la pandemia y se enfrentará a rivales de Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos y Venezuela. La marchista se ha preparado para enfrentar también el clima que puede haber en Ecuador. Esperan estar a unos 30 grados, según indicó Dixiana Mena. Por otro lado, una de las costarricenses ya clasificadas
invitados a las justas olímpicas, Andrea Carolina Vargas, dio a conocer mediante sus redes sociales que ha logrado vacunarse contra la COVID-19. La nacional aprovechó que vive en Oregon, Estados Unidos, para obtener la vacuna antes de las justas olímpicas, por lo que el Comité Olímpico Nacional ahora solo tendrá que pensar en la vacunación de 4 atletas más y, por supuesto, los que se clasifiquen a Tokio en los próximos 2 meses. Y en otros temas, a finales del mes de abril, la Federación de Surf adoptó una nueva junta directiva que ha planteado como uno de sus objetivos principales avivar el interés por esta disciplina y conseguir nuevos recursos que permitan tener surfistas profesionales en el país. Los próximos 4 años, Mario Ríos como presidente, Verónica Quiroz en la vicepresidencia, Paul Carpio como tesorero, Eduardo Mena como secretario, Jair Pérez como director y Edgar Jiménez en la fiscalía serán los encargados de liderar el surf nacional. Trabajarán por reactivar competencias nacionales en medio de la pandemia que sigue azotando al mundo, pero también buscan la forma de convertir a los atletas de este deporte en profesionales, ya que cada vez es más complicado para los deportistas encontrar patrocinios. Pese a que el país ya logró clasificar a una surfista a los primeros Juegos Olímpicos para esta disciplina y todavía tiene grandes opciones de clasificar más, para lo cual ya tienen un plan. Y se está buscando también hacer como tratar de impulsar un proyecto de ley donde por cada tabla que ingrese por un turista al país genere alrededor de $1 para inyectar ingresos a la federación y así poder ayudar a contratar más entrenadores y ayudar más a los niños, jóvenes, todo lo que es del área costera. Y también se piensa también evaluar una metodología mejor para la elección eficiente de los atletas que formen la selección y también los entrenadores. Pese a la pandemia, el interés de los más jóvenes en el deporte de las olas sigue incrementándose según el nuevo presidente de esta federación, por lo que es importante seguir buscando presupuesto, algo de lo que carecen desde antes de la aparición de la COVID-19 y que se ha agravado en los últimos 14 meses. Para poder ayudar a los atletas, porque digamos, en los últimos años la federación no ha estado muy bien económicamente y tampoco ha podido ayudar a muchos atletas, más que se han cortado presupuestos. Entonces, esa es la idea, tratar de generar ingresos, como le mencionaba el punto 3, para eso es el proyecto de ley también, para poder ayudar mejor a los atletas, porque aunque se quiera por parte de la federación, no hay presupuesto, entonces no se puede hacer chocolate sin cacao, ¿verdad? Pese a toda la falta de presupuesto, Costa Rica ha destacado por su talento sobre la tabla de surf, siendo uno de los países más fuertes del área y con oportunidad de clasificar más atletas a Tokio. 4 surfistas estarán en el Mundial que se realizará en El Salvador y que dará los últimos boletos a las justas olímpicas. Bueno, y esto es todo en los deportes, esperando que tenga un buen día. El que voy con usted que tiene más información. Muchas gracias, Andrea. Y lo temido y lo esperado, ¿verdad? Que se suspendieran algunos partidos, algunos juegos y esperemos que sea solo por una semana y no más, porque pues sería seguir con la ola que ya traía el fútbol nacional el año pasado. A veces uno siente como que estamos repitiendo lo que vimos el año pasado, ¿verdad? En un contexto peor. Es incluso peor, ya usted lo dice, cuando más bien pensábamos hace un año que para estas alturas las cosas ya iban a estar más bien volviendo un poco a la normalidad, así que todos a cuidarnos es lo único que es lo que hay que hacer. Gracias, Andrea. Gracias. Y la comunidad internacional está pendiente de las acciones tomadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Al volver de la pausa tendremos un análisis sobre la situación en este país centroamericano. Ya volvemos. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. ¿De dónde proviene el chocolate? ¿Cuáles son los procesos a través de los cuales llegas a nuestras casas a diario?
Viajemos pues al origen y a la evolución del cacao y dejemos que nuestro paladar deguste las virtudes que hay en él. Con olor a región. Los domingos a las 12 de la tarde, con repetición los lunes a las 10:30 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Yo miro por la ventana en la mañana, a la mañana. Yo miro por la ventana en la mañana, a la mañana. Miro si hoy está lloviendo, miro si hoy sale el sol. Los ojos del mundo siguen puestos sobre El Salvador mientras el mandatario Nayib Bukele dejó ver las posibilidades de continuar con la remoción de funcionarios nombrados por sus antecesores en medio del reclamo internacional y la aversión de los mercados. Se van todos. Con esa frase publicada en su cuenta de Twitter, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, adelantó el lunes la posibilidad de continuar con la remoción de funcionarios nombrados por sus antecesores. Su partido conservador Nuevas Ideas domina el legislativo desde el sábado tras lograr un triunfo aplastante en los comicios parlamentarios de marzo pasado. Recién investidos, los aliados del mandatario en el Congreso destituyeron a los 5 magistrados titulares y 4 suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, la de mayor peso de ese tribunal, y de inmediato se nombró a sus reemplazantes. También destituyeron al fiscal general Raúl Melara, cuestionado por tener vínculos con la oposición, y nombraron un sustituto. Bukele ha acusado a la Sala Constitucional de quitarle facultades para manejar la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción, al considerar que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía. La situación ha encendido las alarmas sobre intentos de concentración de poder por parte del Ejecutivo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el lunes respetar la separación de poderes, mientras la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó profunda preocupación por la democracia de El Salvador. La Unión Europea también se sumó a esta postura, asegurando que las decisiones atentan contra el Estado de Derecho. Antes ya habían condenado esa decisión la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras organismos humanitarios y miembros de la sociedad civil salvadoreña denunciaban una actitud autoritaria. Mientras el gobierno de Bukele negocia con el Fondo Monetario Internacional el financiamiento de al menos $1.300 millones para afrontar la emergencia derivada de la pandemia, con una deuda pública cercana al 90% del Producto Interno Bruto. Según reportes financieros, los bonos soberanos de El Salvador, que vencen en 2025, cayeron un 6%, mientras los de vencimiento a 2052 se derrumbaron hasta un 10% a causa de la inestabilidad política. Y para ampliar esta información internacional está con nosotros desde El Salvador Iván Manzano, quien es periodista de este país y a quien le damos la bienvenida a Costa Rica Noticias. Buenos días, don Iván. Buenos días, Elki. Aquí estamos listos para hablar de este problema que tenemos en El Salvador, en el que hay una crisis política generada por las decisiones que ha tomado el Congreso de remover a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también al fiscal general de la República. Don Iván, tal vez si nos ilustra un poco cuál es la sensación, cuál es la situación que viven los salvadoreños en este momento. ¿Hay incertidumbre? ¿Hay seguridad para quienes lo apoyaron? ¿Cuál es el ambiente que ustedes están viviendo? Bueno, realmente este domingo pasado hubo una protesta en contra de las acciones del partido Nuevas Ideas, que es el partido oficialista y es el partido que el presidente Nayib Bukele está con este partido mayoritario, ¿no?, en el Congreso. Con 64 votos ellos pues aprobaron la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y también del fiscal general de la República. Esto pues sí ha generado mucho descontento, más que todo en las redes sociales, porque no mucha gente llegó a protestar. Si llegaron a protestar, quizás fueron unas 400 personas, pero es el comienzo de un sentimiento en contra de una violación a la institucionalidad del país. Si bien es cierto, este partido Nuevas Ideas ganó las elecciones con una amplia ventaja junto con las coaliciones, arriba del 65%,
de las votaciones. Estas medidas son un poco apresuradas, un sistema prácticamente totalitario el que estamos viviendo, porque los magistrados iban a salir en el próximo mes y el fiscal también ya había que cambiarlo, pero esta medida de cortar de tajo estas funciones de estos funcionarios, pues realmente son demasiado abruptas, ¿no? Y es como ha sido un poco el estilo también del presidente Bukele desde que llegó al poder, cuando por medio de Twitter empezó a destituir personas que eran familiares o miembros de los partidos contrarios de la oposición. Entonces sí, como se vive un descontento, todo el mundo se ha pronunciado, todas las organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado en contra de estas acciones. Asimismo, la comunidad internacional, las Naciones Unidas, el mismo Vaticano, mostró su preocupación por estas medidas totalitarias. Aquí ya se habla de un dictador, pues, lo que estamos viviendo. Y es que el presidente Bukele se ha quedado con el control del Congreso de la República, de la Corte de Justicia, de la Fiscalía de la República. Además, el ejército ha dicho que está con él y la policía también, porque pues en este año pandémico el presidente Bukele ha también aumentado los salarios de los policías y les da bonos, y también a los militares. Entonces, él ha creado como un escudo protector para poder hacer él todas sus decisiones de manera totalitaria. Don Iván, ¿cómo interpretar la línea de un presidente como Nayib Bukele, que ha tenido mucha simpatía en la comunidad internacional, incluso por sus ideas un poco liberadoras, un poco también de avance, de progreso económico, pero también ha sido muy radical? Lo fue incluso con la forma de atender la pandemia, lo ha sido con los temas de migraciones y de la criminalidad. Que puede ser bien visto o mal visto, depende de la perspectiva con que se vea precisamente. E incluso este tipo de acciones ya trascienden un poco más los límites de sus posibilidades. Se habla de un Estado de Derecho completamente roto, usted lo menciona también, se le ha tratado incluso como dictador en la comunidad internacional e incluso se ha comparado con gobiernos como los de Venezuela y Nicaragua. Aún que no comparta sus ideales políticos, pues se le compara e incluso se ha dicho la dictadura no es de derecha, no es de izquierda, simplemente no es capitalista, no es comunista, es dictadura. Y él justifica sus acciones diciendo que quién se quedaría en casa con lo que sus opositores han impuesto. Bueno, y hablando de casa, una de sus frases que puso en Twitter, nada menos ayer, dijo que a la comunidad internacional él le mandaba este mensaje, que estábamos limpiando la casa en El Salvador y que no era de la incumbencia de nadie lo que pasaba aquí. Esas son palabras bastante duras para una comunidad internacional que siempre ha ayudado a El Salvador. Este es un país de tercer mundo, pues, y aquí es una república, hay 3 poderes del Estado. Así funciona una república. En este momento, la república ya dejó de ser república porque él tiene el control de los 3 poderes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Nayib Bukele ha sido un presidente que ha sido muy popular y porque su forma de presentarse siempre, él es un empresario, pero también ha influenciado mucho a los jóvenes, a los millennials, ¿verdad? Que han votado por él, cosa que antes no pasaba. Una de las cosas que el presidente, digamos que ha hecho bien es la reducción de los homicidios por el plan control territorial. Pero esto pasa por ayudar más a las comunidades donde existe la Mara Salvatrucha, que es la pandilla como más numerosa en el país. La otra pandilla es menos numerosa, la número 18. Pero él ha llevado unos cubos, que son unos edificios, unos espacios para cultura y para educación y para que bailen breakdance y todo lo que hacen los jóvenes. Y eso pues ha permitido que los jóvenes y los niños en esos barrios estén más ocupados, ¿no? Durante el día. Y esto ha sido como de la complacencia de las familias también de los pandilleros. Sin embargo, esas pandillas siguen poniendo extorsión, que aquí se llama renta, a empresas grandes y pequeñas, al que vende helados raspados, al que incluso hasta las trabajadoras del sexo tienen que pagar la denominada renta. Y esa es una de las razones por las cuales hay homicidios. Sin embargo,
los homicidios han bajado, pero han aumentado las desapariciones. Aparentemente ya no hay homicidios, pero como dicen algunos analistas, si no hay cuerpo, si no hay cadáver, no hay homicidio, pero hay desapariciones. Y esto pues es como entre la ley está como un poco perdido, que van a condenar a un desaparecedor, ¿no? Más que a un asesino. O sea, hay cosas que pasan y no pasan. El presidente Bukele hay cosas que ha hecho muy bien, como por ejemplo controlar desde muy temprano la epidemia del coronavirus. Sin embargo, hay cosas que ha hecho muy mal porque ha prometido cosas que no ha cumplido, como por ejemplo prometió el hospital más cool del mundo, el más grande, con muchas camas UCI, pero al final terminó siendo un centro de vacunación. Y el problema pasa por no rendir cuentas también, y hoy con todos los controles que tiene él del Estado, incluso hasta el Instituto para la Información Pública, donde uno va a pedir explicaciones de en qué se gastó cada cosa, él ya lo tiene controlado también. Entonces es un presidente que es muy popular internamente y externamente también, porque hay muchos comentarios de gente afuera del país que lo alaban. En Honduras hay muchas personas que lo alaban. Yo quiero explicar un poco este fenómeno, porque todos los seguidores que tiene durante la pandemia, por ejemplo, él hasta regaló dinero, pues regaló bolsas con comida, y eso fue prácticamente el inicio de su campaña electoral para ganar este Congreso. Hay que decirlo, porque incluso en los lugares donde se andaba repartiendo la ayuda, andaban los funcionarios que ahora son diputados. Entonces, él comenzó esta campaña electoral utilizando la pandemia también. Estas cosas que hace el presidente Bukele, pues no le cae muy bien a la comunidad internacional, que era pues tu pregunta, y prácticamente ahora solo China, la República Popular China, es la que le ha dado un espaldarazo, diciendo de que China va a respetar la soberanía de El Salvador, y que está convencida China de que El Salvador va a encontrar la solución a sus problemas de manera interna. Pero toda la comunidad internacional está en contra. Human Rights Watch, las Naciones Unidas, la OEA se ha pronunciado, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha dicho de que está profundamente preocupada por la democracia de El Salvador. Todas las organizaciones, bueno, los países, la Unión Europea. Entonces, no sé, esta noche el presidente Nayib Bukele pues tiene una cadena nacional. Vamos a ver qué dice. Las cadenas nacionales aquí siempre que hace el presidente Bukele siempre son una gran expectativa, porque siempre sale con algo demasiado fuerte, o sea, siempre la gente está esperando qué es lo que va a decir el presidente, y sale con unos anuncios a veces estrombóticos, pero así es el presidente Bukele. Eso es lo que tenemos aquí ahora. Perfecto, don Iván. Muchísimas gracias por ampliarnos un poco y ponernos en perspectiva la situación política que están viviendo allá en El Salvador. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Y Colombia es escenario de violentas protestas y enfrentamientos con la policía, tras la intención de su gobierno de imponer una nueva reforma fiscal. Ya regresamos con esta y otras informaciones internacionales. En nuestro espacio Encuentro en el Estudio, presentamos uno de los cantautores más respetados de Argentina, Juan Carlos Baglietto. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. ¿Cómo formaste ese equipo? Creo que nos juntamos también ante la necesidad, ¿no? Este domingo 9 de mayo a las 4 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. En Cine en Cortos, este jueves 6 de mayo a las 9 de la noche, veremos varios cortos de la serie Secuelas de la Cuarentena, que nos muestran maneras diferentes de llegar a la locura tolerancia. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. La Sagrada Eucaristía desde nuestra Catedral Metropolitana. Y en diferentes templos del país, los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica
temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana, de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. La Organización de las Naciones Unidas condenó el uso excesivo de la fuerza en Colombia frente a las manifestaciones contrarias a una reforma fiscal que han dejado al menos 19 muertos. La ONU condenó el martes el uso excesivo de la fuerza en Colombia frente a las manifestaciones contrarias a una reforma fiscal. Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, cuando la policía abrió fuego en la noche contra manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida. Hurtado indicó que la oficina de la alta comisionada en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de los incidentes. Agregó que los defensores de derechos humanos también informaron que han sido acosados y amenazados. But what we can say clearly is that we have received reports and we have witnessed excessive use of force. Lo que podemos decir claramente es que hemos recibido reportes y tenemos testigos sobre un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad. Disparos, uso de munición real, golpizas a manifestantes y también detenciones. Todo eso en un contexto realmente tenso en el que los manifestantes también han sido violentos. Y hay incluso informes, como dije en el texto, de un policía asesinado. There's reports of one, as I said in the text, of one police officer killed. Según el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, en la noche de lunes un funcionario de la entidad, junto a uno de la Procuraduría y 3 defensores de derechos humanos, fueron atacados por la fuerza pública mientras asistían a detenidos en Cali. Según un balance de esa defensoría difundido el lunes, 18 civiles y un policía murieron desde el inicio de las protestas contra la reforma fiscal del 28 de abril. Por su parte, el Ministerio de Defensa informó de 846 heridos, entre ellos 306 civiles. India superó este martes los 20 millones de contagios de COVID-19, según datos oficiales que han sido puestos en duda por muchos expertos. La situación sanitaria del país sigue siendo preocupante, con un sistema de salud asfixiado. India superó el martes los 20 millones de contagios registrados de coronavirus. Según los datos oficiales, más de 222.000 personas han muerto por la enfermedad, pero muchos expertos sospechan que las verdaderas cifras son muy superiores. Los hospitales están colapsados y a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional de los últimos días, falta oxígeno, medicamentos y camas. ¿Qué podemos hacer? No vamos a salir de nuestras casas. Si vivimos, vivimos. Si morimos, morimos en casa. No iremos al hospital aunque enfermemos. Vemos en los medios de comunicación el mal estado en el que están. No hay oxígeno ni camas. Si no hay ninguna instalación, ¿qué haremos yendo a los hospitales? El gobierno tiene que hacer arreglos para un suministro adecuado de oxígeno en todos los hospitales. Nadie debería estar muriendo porque el oxígeno se ha agotado. Si los pacientes reciben un suministro adecuado de oxígeno, al menos podemos tratarlos y prevenir muertes. Este conductor de mototaxi vendió las pocas alhajas de su esposa y convirtió a su vehículo en una pequeña ambulancia. Alguien le suministró un tubo de oxígeno, otra persona le dio un oxímetro y después un médico le enseñó cómo usar estos equipos para ubicar a los pacientes oxigenados en forma segura mientras los traslada al hospital. Un paciente gravemente enfermo no puede ser llevado al hospital sin oxígeno. Entonces pensé por qué no convertir mi vehículo de 3 ruedas en una ambulancia. No es tan espacioso como una ambulancia, pero seguramente puede salvar vidas. Desde fines de marzo se han reportado unos 8 millones de nuevos infectados, en una virulenta ola que se debería a nuevas variantes del virus y a que el gobierno permitió reanudar la mayoría de las actividades, entre ellas gigantescas congregaciones religiosas y políticas. Millones de turistas locales acudieron en masa a los principales lugares turísticos de China durante las vacaciones de 5 días que comenzaron el 1 de mayo, señal de que el temor al COVID-19 ya es un recuerdo lejano.
Los chinos tienen 5 días de vacaciones a inicios de mayo y este año, con la pandemia bajo control, millones aprovecharon para acudir en masa a los principales sitios turísticos del país. A mediados de 2020, China logró controlar la circulación del virus tras decretar confinamientos estrictos y cierres de fronteras. El martes solo se registraron 17 contagios entre viajeros en cuarentena provenientes del extranjero. Al principio de la pandemia sentía un poco de pánico, pero conforme el tiempo pasó y se controlaron las cosas, me siento más confiado. Las calles de Pekín, Shanghái y Wuhan estaban el martes llenas de visitantes, muchos sin mascarillas. La economía del país asiático registró un crecimiento interanual de 18,3% en el primer trimestre de este año y la vida ha vuelto casi a la normalidad. Los habitantes de China no pueden viajar al extranjero debido a la limitación de los vuelos y a la cuarentena obligatoria para quienes regresan al país. Creo que los locales nos sentimos bastante afortunados. Si estuviéramos en el extranjero no podríamos salir de vacaciones cuando quisiéramos y no podríamos haber vuelto a la escuela. En primer lugar, no nos sentiríamos libres y sería también bastante peligroso. La plataforma de reserva de viajes Ctrip estimó que 200 millones de personas iban a viajar durante los 5 días de vacaciones y las reservas de hoteles aumentaron un 40% con relación a mayo de 2019, antes de la pandemia. El gobierno de China sigue siendo cauteloso e instó a los responsables y gerentes turísticos a limitar el número de visitantes y a identificar a los turistas antes de ingresar a los sitios de atracciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió una investigación a fondo apoyada por expertos internacionales independientes del accidente en el metro de la capital que dejó al menos 23 fallecidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió una investigación a fondo del accidente en el metro de la capital. Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad. El mandatario explicó que la indagatoria está en manos de las Fiscalías Federal y de Ciudad de México, que tendrán el apoyo de expertos internacionales independientes. El accidente tuvo lugar en la noche del lunes, cuando un paso elevado del metro colapsó, provocando la caída de algunos vagones. Una veintena de personas murieron en el accidente y decenas debieron ser hospitalizadas, varias de ellas graves. La línea 12 del metro donde se registró el siniestro fue construida durante la alcaldía de Marcelo Ebrard, actual canciller y estrecho colaborador de López Obrador. Medios locales han evocado las polémicas en torno a la construcción de esa línea y sus presuntos problemas de funcionamiento, señalando en particular a Ebrard. Presente en la rueda de prensa, el canciller dijo que comparte la indignación y el dolor que ha desatado la tragedia. Y tercero, ponerme a disposición de las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer y para que determinen las responsabilidades a que haya lugar. Aquí estoy a la orden como siempre. Este es el segundo accidente que se registra en el metro en lo que va del 2021. Llegamos así al final de esta entrega informativa. Agradecemos su compañía y recuerde que a las 8 de la mañana lo esperan nuestros compañeros de Café Nacional. Buenos días. Vos y todas las personas que enviaron su video ya pueden saber si nos acompañarán en la siguiente etapa de Audiotopía Bicentenario. Les invitamos a ingresar a costarricamedios.cr/Audiotopía y descubrir si forman parte del grupo de 42 solistas que continúan en el concurso. A todas y todos les deseamos la mejor de las suertes y les damos las gracias por compartir su talento en Audiotopía Bicentenario, el concurso de música original costarricense para solistas.